Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de cultura científica. Hoy vamos a comenzar con el repaso del tema 7, la investigación médico-farmacéutica. En este tema, bueno, pues vamos a explicar qué es un medicamento, qué etapas se siguen en su descubrimiento y desarrollo, y veremos también en esta clase los principios bioéticos. Para más adelante, pues quedarán aspectos como los trasplantes. Entonces, sin más, vamos a comenzar con este tema. La medicina y la investigación médico-farmacéutica, bueno, pues es una ciencia que no solamente es teórica, sino que tiene un punto práctico, ¿de acuerdo? Entonces, el objeto de la medicina, pues no solamente es investigar el cuerpo humano y pues su fisiología y cómo reacciona ante ciertas sustancias, sino que el objetivo principal es el de curar las enfermedades. Y eso, por ejemplo, lo distingue perfectamente de la biología. Entonces, en la investigación médico-farmacéutica, pues ya os digo, tiene un amplio espectro de campos de investigación. Mm, por ejemplo, qué son las enfermedades, cómo se producen, a qué órganos afectan, qué impacto tiene en la población, cómo se propagan las enfermedades, la epidemiología, que ahora está tan en las noticias, ¿verdad? Debido al caso de pandemia que tenemos, pues la epidemiología estudiaría todo este tipo de aspectos. También se puede encargar, pues eso, no solamente de técnicas para curar enfermedades, técnicas quirúrgicas, aparatos, instrumentos, medicamentos, etcétera, sino aspectos y sociales que pueden llevar o conllevar las enfermedades. Sería la sociología y la antropología médica. También cómo se organizan, cómo se financian, cómo se lleva a cabo esta atención médica y bueno, pues sería pues toda la investigación en torno al funcionamiento del sistema de salud. Y por último, pues también tiene una rama legislativa, cómo se regula mediante las leyes, la medicina legal y desde un punto de vista ético, que sería la ética, la deontología médica. Entonces, bueno, ya veis que son muchas disciplinas, las tenéis perfectamente resumidas en la página 142 del libro. Y bueno, aquí vamos a centrarnos sobre todo en el desarrollo de los medicamentos y en la experimentación para desarrollar estos tratamientos. Entonces, bueno, primero vamos a decir que es un medicamento, ¿no? Qué son los medicamentos y qué son los fármacos, ¿verdad? Vamos a distinguirlos. Entonces, los medicamentos son aquellos productos que empleamos para curar, aliviar, prevenir o diagnosticar enfermedades. ¿De acuerdo? Aquí incluiría pues un montón de cosas. Los fármacos son los principios activos que contienen los medicamentos y que les otorgan ciertas propiedades. Y el ejemplo muchas veces que os he puesto, y si recordáis cuando hicimos el trabajo sobre el prospecto de un medicamento, pues veíamos que en la composición de un medicamento había muchas cosas. Había, por ejemplo, pues si era en el caso de una cápsula, pues tiene muchas veces una envuelta como de glicerina, ¿verdad? Una capsulita así de este tipo, una píldora. Bueno, pues dentro está el medicamento, ¿no? Pues tiene esa cápsula, el medicamento además, como suele ser unas dosis muy pequeñitas, de muy pocos miligramos, pues sería demasiado pequeño, no podríamos a veces manejarlo, se podría perder. Entonces se le añaden excipientes que le pueden dar sabor, aumentar simplemente su tamaño, que son sustancias inocuas, pero que hacen más manejable y más agradable, por así decirlo, lo que es el medicamento. Y dentro de esta mezcla es donde se encuentra la sustancia, esa molécula que produce los efectos deseados que tiene el medicamento. Y eso es lo que conocemos como principios activos. Entonces, bueno, pues esta diferencia yo creo que es importante tenerla clara. Además, bueno, los medicamentos, si bien sirven, se utilizan para curar, aliviar, prevenir o diagnosticar enfermedades, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que pueden tener reacciones adversas.
Entonces, no todos los seres humanos, la biología no es una ciencia exacta, hay mucha variabilidad dentro de los seres humanos y lo que un medicamento puede servir o puede beneficiar al 90% de la población, hay algunas personas pues, que tienen determinadas reacciones alérgicas o que sufren algún tipo de daños secundarios, por así decirlo, cuando se toman los medicamentos. Además, se debe tomar una dosis adecuada. Igual que leímos en el prospecto donde se recomienda una dosis, el médico, que es quien la persona que nos diagnostica la enfermedad y nos proporciona el tratamiento adecuado, nos va a recomendar una dosis, que es la que hay que tomar. Y esa dosis es la adecuada para producir el máximo beneficio y los menores perjuicios para el paciente, con las menores reacciones adversas o daños colaterales que se puedan sufrir, ¿verdad? Entonces, esa dosis hay que cumplirla para maximizar sus efectos y minimizar los riesgos. Si se toman, por ejemplo, una cantidad más pequeña de medicamento, ¿no? Entonces, si la dosis es más pequeña que la recomendada, puede ser que no tenga efectos suficientes. Y si se toma en exceso, entonces puede producir intoxicaciones directamente o daños que pueden llegar a ser irreversibles, perjudicar a otros órganos como el hígado. Además, los fármacos pueden interferir unos con otros, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco, por eso no se recomienda nunca la automedicación. El decir, pues me duele tal parte del cuerpo, tengo estos síntomas, cojo un medicamento el que yo quiero y tomo la dosis que yo considero oportuna. Pues esto es un problema, ¿por qué? Porque si estamos tomando otro tipo de medicación, algunos medicamentos son incompatibles y o bien no producen el efecto deseado o bien pueden llegar a ser también tóxicos o producir problemas más graves. Entonces, pues son unas precauciones que hay que tener en cuenta. No solo eso, sino que los medicamentos también están recomendados para un sector de población determinado muchas veces. Entonces, y hay que tener cuidado si no se pertenece a ese grupo de población, porque puede producir reacciones adversas. Y también hay ciertos grupos de población que pueden ser sensibles a un medicamento porque tienen otras enfermedades, otras patologías, y entonces no está recomendado. Es decir, un medicamento puede ser muy bueno para curar una enfermedad, pero si usted tiene o padece, por ejemplo, hipertensión, pues ese medicamento igual no está recomendado porque le agravaría ese otro problema que tiene. Luego ya veis que no es fácil, por eso nunca se recomienda esto de automedicarse, que pues que en ciertas casas se suele tener costumbre, ¿no? De me duele algo o me ha recomendado la vecina o el vecino que le ha ido muy bien tomando esta pastilla y nosotros pues le hacemos caso a él en lugar de ir al médico, que es el profesional que nos va a diagnosticar y tratar adecuadamente nuestras enfermedades. Bueno, el desarrollo de nuevos fármacos es un proceso de investigación que lleva muchos años de investigación, o por lo menos mucho tiempo, no se hace de un día para otro. El descubrimiento de los fármacos implica muchos recursos económicos y recursos humanos. Hay mucha gente investigando en universidades, en laboratorios, en empresas farmacéuticas. Está investigando para desarrollar nuevos medicamentos o mejores medicamentos para curar enfermedades. Este desarrollo pues, del medicamento, desde que se descubre una sustancia hasta que se comercializa el medicamento en las farmacias, lleva una serie de fases, ¿no? Una serie de fases que están en las que están bien estipuladas, ¿no? Y que uno no puede saltarse las fases, ¿de acuerdo? Está completamente regulado este tipo de experimentación. Y vamos a ir viendo pues, de qué constan, ¿no? Cada una de estas fases. Primero habría una fase de descubrimiento, en la que aparecen pues, la química, ¿verdad? Descubre nuevas sustancias o en la biología, ¿no? Nuevas especies tienen determinadas sustancias
que se sospechan pueden tener algún tipo de aplicación. Entonces hay un periodo de investigación en laboratorio para conocer las propiedades físicas y químicas de estas moléculas y, por ejemplo, pueden hacer test incluso de bioactividad con otras moléculas orgánicas en condiciones muy... en condiciones pues perfectamente conocidas y controladas dentro del laboratorio. Entonces, eso sería la fase de descubrimiento, ver qué propiedades, cómo puede afectar a otras moléculas, que si estas moléculas pues, pueden llegar a tener algún tipo de beneficio. Entonces, una vez que se establece esto, que puede ser un tiempo de meses o años, ¿verdad? Bueno, pues una vez que se ha establecido que esta sustancia puede tener algún tipo de beneficio para alguna determinada enfermedad, se pasa a la fase preclínica. En esta fase lo que se hacen son una serie de estudios in vitro y también se hace investigación en animales. Es decir, hay una normativa y hay una serie de protocolos en los que antes de sacar un producto al mercado, desde un cosmético hasta pues eso, un medicamento, se testan en animales para ver sus posibles beneficios y también si pueden ser perjudiciales. Entonces, eso es lo que sería lo que se considera la fase preclínica. Y la última fase, por así decirlo, es lo que se conoce como fase clínica o ensayo clínico. Entonces, dentro de esta fase clínica, que es el estudio en humanos, una vez que ya hemos visto que esta molécula es segura, se ha testado en animales, tiene los beneficios que se esperan de esta sustancia, entonces se pasa a probar en humanos. Este estudio en humanos se realiza a su vez en 3 fases. 4, podríamos decir. 4 fases porque sería esta fase regulatoria la cuarta. En la primera fase lo que se utiliza es un pequeño grupo de voluntarios sanos. ¿Con qué fin? Con el de ver si la sustancia, ¿verdad? Este principio activo, esta molécula, produce efectos tóxicos, si es perjudicial. Entonces son personas sanas que no tienen ninguna enfermedad, se les administra la sustancia y se ve si se tiene alguna reacción adversa, algún efecto que pueda ser perjudicial o tóxico. Si esta fase demuestra que el medicamento no es nocivo, entonces pasaríamos a la siguiente fase, la fase 2. Se lleva a cabo con un grupo seleccionado de pacientes, es decir, son personas que padecen la enfermedad que hay que tratar con el medicamento. Y entonces lo que se intenta observar es si este medicamento cura o sirve para tratar la enfermedad que se está padeciendo. ¿Bien? Y luego también, a su vez, si estos desarrollan algún tipo de efecto secundario. En la fase 3, que también se le llama como el ensayo clínico propiamente dicho, en el ensayo clínico se utiliza un gran número de personas. Entonces, se utilizan muchos voluntarios a los que se les va a administrar esta sustancia que estamos investigando. Lo que se aplica aquí, que es importante conocer y que seguro que lo recordáis, es que durante la fase clínica o el ensayo clínico se utiliza el método del doble ciego. ¿Y en qué consiste el método del doble ciego? Bueno, pues que de manera aleatoria, entre este grupo de personas que se someten al experimento, vamos a decir que a la mitad de ellos, ¿no?, se les administra el medicamento en cuestión. Y a la otra mitad se le administra una píldora idéntica al medicamento, pero que es un placebo, es decir, que no tiene el principio activo. Solamente tendría excipientes, es decir, no hace nada. Esto, además, esta selección de individuos y a quién se le da uno con otro, además de que pueda ser aleatorio, no lo conoce tampoco el médico, no lo sabe ni el paciente ni el médico que lleva a cabo la investigación. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se quiere evitar es el efecto placebo. ¿En qué consiste este efecto? Bueno, pues que muchas personas, simplemente por el hecho de tomar la pastilla, piensan
que obtienen ciertos beneficios aunque no estén relacionados con el medicamento. Es como una sugestión, uno se toma el medicamento y ya simplemente por tomarse una pastilla, aunque sea un placebo, aunque no haga nada, pero simplemente por tomarse una pastilla ya creen, ¿verdad?, que cualquier pequeña mejoría en su estado de salud, pues lo atribuyen al medicamento. Y claro, esto es un problema porque muchas veces los síntomas los tiene que expresar el paciente y entonces pues puede haber un sesgo, la persona que está en el experimento, aunque no tome el medicamento y tome el placebo, pero piensa que tiene un efecto positivo. Entonces, para evitar eso, ninguna persona dentro del experimento sabe si está tomando el medicamento o no. Y además es importante que el médico tampoco lo sepa porque así evita el interés que pueda tener el médico en determinar que ese medicamento sea beneficioso. Es decir, el investigador querrá o tendrá, ¿no?, ¿verdad?, habrá puesto mucho esfuerzo y mucho empeño en conocer o en desarrollar ese medicamento y que sea beneficioso. Entonces, de esta manera se evita también ese sesgo que pueda haber. Si no sabes si está tomando el medicamento o no, pues es una visión mucho más objetiva. Bueno, pues en esto consiste el método del doble ciego. Una vez que ya ha pasado todas estas tres fases, se ha comprobado que es beneficioso, que es un tratamiento adecuado para tal enfermedad y que además produce muy pocos efectos secundarios, o sea, además se conocen perfectamente cuáles pueden ser estos efectos secundarios, entonces es cuando hay un momento en el que, una fase regulatoria, ¿no? Hay un momento en el que la autoridad competente permite que salga al mercado este producto. Pero una vez que se comercializa, que ya está en las farmacias y que la gente y los médicos lo pueden recetar y los pacientes lo pueden tomar, hay también una fase de observación, de vigilancia. Se sigue observando si realmente es beneficioso y si surgen nuevas complicaciones o efectos secundarios que no se han visto en esta fase. Pensad que en la fase clínica, pues se puede, dentro del experimento puede llegar a afectar a miles de personas, pero un medicamento igual lo utilizan millones. Entonces, claro, al aumentar la población, pues puede ser que un porcentaje muy pequeño desarrolle algunos efectos secundarios que no se hayan visto. ¿Vale? Bueno, pues esto digamos que son las fases y todo este periodo puede durar por lo menos entre 10 y 20 años o puede durar muchísimos años porque la fase de descubrimiento puede ser muy larga. Y entonces, pues claro, esto hace que los tiempos se alarguen mucho. Ahora estamos viendo con el desarrollo de la vacuna para la COVID-19 que se habla de que aunque estuviese la vacuna ya desarrollada, solamente el estudio con seres humanos pues llevaría muchos meses. Entonces, o un año. Entonces, pues os hacéis una idea y eso yendo lo más deprisa que permita el sistema, ¿verdad? Como en un caso de emergencia. En general, pues estas fases se desarrollan a lo largo de bastante tiempo. Y durante este proceso largo de años hay mucha gente que está trabajando en esto. Hay muchos recursos materiales, económicos, laboratorios, productos químicos, energía, etcétera, que se están invirtiendo, que al fin y al cabo es dinero que se invierte en este tipo de investigación que es muy cara. ¿De acuerdo? Como es muy cara esta investigación, las empresas que se dedican a su desarrollo, de alguna manera, tienen que garantizarse el recuperar esa inversión. Porque si no, no se arriesgarían, si no invertirían, si no esta empresa no sería rentable. De ahí surge la cuestión de las patentes. Entonces, cuando una empresa desarrolla un nuevo medicamento, va a una autoridad que la presenta, ¿no?, esta patente, paga una serie de dinero, etcétera, registra como una marca registrada y la autoridad una oficina de patentes de algún estado, etcétera, le adjudica la concesión para la fabricación y producción exclusiva de ese medicamento. Es decir, nadie puede copiarte ese medicamento, porque entonces, si te copian el medicamento,
No es justo porque esa empresa se está ahorrando todo el proceso de experimentación y te está copiando el resultado final. Entonces, digamos que para que durante un tiempo esa marca, esa empresa que ha desarrollado un medicamento pueda beneficiarse de ese producto y recuperar la inversión, existen estas patentes que suelen durar durante un periodo pues, de unos 10 años. Y durante esos 10 años se supone que la empresa ha ganado suficiente dinero como para recuperar la inversión y además tener beneficios. A partir de esos 10 años, digamos que la patente expira y la fórmula secreta del medicamento, se liberaliza, se hace libre para que otros laboratorios puedan fabricarla, ahorrándose, por supuesto, esta fase de investigación. Y ese medicamento, que es la misma sustancia, exactamente la misma, pero que ya está libre de la patente, es lo que se conoce como medicamento genérico. Entonces, contiene el mismo principio activo, es igual de eficaz, tiene los mismos efectos secundarios y los mismos beneficios, pero son más baratos. ¿Por qué? Porque ya digamos, se ha extinguido la patente y ya cualquier laboratorio lo puede producir y vender. Entonces, esta diferencia, bueno, saber qué es la patente y qué es el genérico, pues es importante. Además, pues hay cierta discusión sobre, porque algunas patentes pues pueden ser abusivas. Un medicamento que afecta o que sirve para tratar una enfermedad que afecta a muchas personas, y si estas personas, por ejemplo, es una enfermedad endémica en un país en vías de desarrollo, igual no tienen dinero suficiente para pagar estos medicamentos que son tan caros. Entonces, a veces hay una especie de, bueno, hay cierta pues de discusión o debate sobre si algunas patentes pues puedan ser abusivas o no. Y esto es el asunto. Aquí simplemente tenéis otro esquema que más o menos viene a decir lo mismo, el proceso de desarrollo de un medicamento y las fases de pues, ensayo clínico, ¿no? Con el número de pacientes más o menos en los que se utilizan en cada fase. Y aquí una muestra del doble ciego, ¿verdad? Una población que aleatoriamente a unos toman el tratamiento y otros el placebo. ¿De acuerdo? Y unos tienen enfermedad y otros sin enfermedad, y unos tienen enfermedad y otros sin enfermedad. Y se ve qué efectos produce de esta manera, para mantener la objetividad de las observaciones. Bien, ahora vamos a pasar al tema de los principios bioéticos. Esta experimentación, como hemos visto, bueno, pues está muy regulada, y porque si estamos tratando con personas que se someten voluntariamente a un experimento en el cual se le administra un medicamento que todavía está en una fase experimental, entonces, pues claro, hay ciertos riesgos y esto no se puede hacer de cualquier manera. En nombre de la ciencia no se puede hacer todo lo que se quiera, claro. Ese es el asunto. Uno de los ejemplos de abusos o de violación de los derechos humanos, un poco, bueno, pues entre comillas, en nombre de la ciencia, pues el caso más extremo es el de los experimentos realizados en humanos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. Y bueno, si habéis leído o visto algún documental sobre esto, Joseph Mengele, el ángel de la muerte, pues era uno de estos médicos nazis que experimentaba con personas, con seres humanos en los campos de concentración. Y pues la serie de atrocidades que se observaron cuando se liberaron los campos de concentración pues fueron terribles y escandalizaron, claro, pues a todo el mundo, y se pensó que, bueno, que esto no se podía permitir, no podía volver a repetirse este tipo de atrocidades. Entonces, durante los juicios de Nuremberg, donde se juzgan, ¿verdad?, muchos de estos generales, ¿no?, del ejército alemán, del ejército nazi, pues se hace un juicio exprofeso para precisamente juzgar a los médicos, ¿no? A los médicos de la Alemania nazi que habían experimentado con seres humanos. Y a partir de este juicio, pues se elabora lo que se conoce como el Código de Nuremberg, que en vuestro libro, en la página 144, también os lo explica, y que sería un código de ética que habría que cumplir para evitar precisamente que se violasen los derechos humanos a la hora de experimentar o de realizar una experimentación médica.
Entonces, ¿cuáles son estos principios fundamentales que hay que cumplir en cualquier tipo de investigación médica? Bueno, pues son estos 4. Son el principio de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Estos principios bioéticos en los que pues que digamos que de alguna manera que hay que cumplir, algunos incluso si no se cumplen pues tienen su pena de legal, ¿no? Pues pues son estos 4 y tienen un peso diferente cada uno y además a veces chocan entre sí. Chocan entre sí, entonces unos pesan más que otros, por así decirlo. Vamos a ir viendo uno por uno y viendo qué significa. El principio de beneficencia sería pues, el más directo, ¿no? El que primero se nos puede venir a la mente, que es el de obrar en el beneficio del paciente. ¿De acuerdo? Entonces hay que intentar que los tratamientos, que la experimentación, en el caso puede ser principios bioéticos aplicados a la medicina o a la experimentación médico-farmacéutica. Pues el médico va a intentar recetar el tratamiento que más beneficie y que intente curar al paciente. Eso parece que es bastante directo. Y en el caso de la experimentación, bueno, pues cuando se trate de experimentar con seres humanos, entonces habrá que precisamente buscar medicamentos o sustancias que produzcan beneficios a los pacientes y disminuir el riesgo. ¿Vale? Esa sería la idea. El de no maleficencia o no causar daño, pues es tan antiguo como, bueno, pues en el juramento hipocrático que ya conocéis. El médico no va a producir ningún mal, daño, etcétera, al paciente. Y en el caso de la investigación, pues también lo que se va a hacer es no intentar no dañar y que la investigación sea segura para los voluntarios, ¿no? Eso sería la idea. El principio de autonomía, que es un principio también muy importante. ¿Y qué significa? Bueno, pues que hay que respetar los valores y las opciones personales del paciente. El paciente es una persona autónoma, es un individuo y que toma sus propias decisiones. Y no se le puede obligar a nadie a hacer algo que no quiera, ¿no? No se le puede a una persona obligar a someterse a un experimento, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser gente voluntaria. Además, un médico cuando le ofrece un tratamiento a una persona, a un paciente le tiene que dar, le tiene que explicar tanto los beneficios como los efectos negativos. Y le va a plantear una serie de posibles tratamientos, cuando los haya, claro. Y les va a dar los pros y los contras de cada uno. Y el médico le dará su opinión. Pues yo creo que este es el método más recomendable, pero es la persona la que, conociendo esto y estando informada, informándole el médico de todas estas consecuencias, al final es la persona que decide, es el paciente el que decide. Y claro, ¿qué ocurre? Que el principio de autonomía, pues no todas las personas son autónomas. Hay personas que tienen sus capacidades cognitivas, pues, o mermadas o no desarrolladas. O porque son muy pequeños, o porque y no comprenden, ¿no? Los niños, los bebés, no tienen principio de autonomía porque no pueden tomar estas decisiones libremente. Y hay personas que, o por su edad avanzada, por alguna enfermedad degenerativa o algún accidente, etcétera, también han perdido parte de sus facultades mentales y no han perdido su autonomía, no pueden comprender ni pueden tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, estas personas con la autonomía reducida, pues están protegidas. Son otras personas, pues parientes normalmente, los que tienen que de alguna manera tomar ese tipo de decisiones en su nombre y atendiendo pues a los principios de beneficencia y no maleficencia. Y por último estaría el principio de justicia. El principio de justicia en el que, bueno, se da que hay que dar lo que se necesita y no exigir más de lo que se puede. Bueno, pues esto es una manera. Hace sobre todo referencia a la no discriminación, es decir, a que todos los seres humanos tienen que tener la igual consideración y respeto, dice el libro. Y que además no se puede discriminar, no se puede decir a una persona, por ejemplo, por su raza o sexo, el decir que no, a usted no le receto un determinado tratamiento o no se le aplica un tratamiento, sino que, pues que no puede haber discriminación para nadie. Y eso sería pues el principio de justicia.
Entonces, estos principios a veces se contraponen unos con otros. Y cuando hay conflicto, bueno, pues hay comités de bioética, ¿verdad?, que estudian este tipo de situaciones y pues se aplican unos u otros. Normalmente el de justicia y el de no maleficencia son los que en caso de duda priman, parece ser. Pero bueno, así por lo menos tenéis una idea de que tanto en la experimentación médico-farmacéutica como en la práctica de la medicina hay que considerar estos principios bioéticos. Bueno, creo que se está alargando un poco, vamos a dejar el tema del uso correcto de los medicamentos para la próxima clase. Así que, sin más, me despido. Si tenéis cualquier duda, me podéis escribir por correo electrónico Moodle. Y sin más, os dejo hasta la próxima clase. Hasta luego.